confianza, que la fe y la voluntad mueven montañas. Es la hora del cambio, tu energía es tu aliado y la mano que te ayuda a resurgir. Porque en este movimiento la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, toda meta se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro sí es posible, no perdamos la confianza. Porque en este movimiento la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, todo se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro sí es posible, no pierdas la confianza. Oye, es el movimiento nacional por la esperanza, donde todo se hace posible, donde todo se alcanza. Sembrando el futuro, haremos historia y a paso seguro, veremos la gloria. Sembrando el futuro, haremos historia. Llegó ese momento, llegó la hora, poquito a poquito todo mejora. Sembrando el futuro, haremos historia. Que la confianza de saber que con fe y esperanza va a suceder. Sembrando el futuro. Y ahora quiero que todo el mundo se sume a este movimiento con este coro gigante que dice así: 1, 2, 3. No, 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 no. Es un movimiento, una fuente de esperanza. Nunca dejes de creer. El que persevera alcanza. Ha llegado el momento, es el tiempo perfecto para juntos fomentar el buen vivir. Y la meta no es lejana si tenemos la confianza, que la fe y la voluntad mueven montañas. Es la hora del cambio, tu energía es tu aliado y la mano que te ayuda a resurgir. Porque en este movimiento la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, toda meta se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro sí es posible, no perdamos la confianza. Porque en este movimiento la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional. Movimiento Nacional por la Esperanza te quiere invitar a formar parte de esta gran comunidad digital, en donde compartimos las asambleas virtuales semanales, así como el panorama político-electoral nacional e internacional. Para informarte de todo, lo único que tienes que hacer es seguir nuestras redes sociales, desde tu celular, tablet o computadora, con estos sencillos pasos. Ingresa a la plataforma de YouTube y en la barra del buscador escribe René Bejarano Martínez y así de fácil encontrarás nuestro canal. Una vez ahí, solo tienes que dar clic en el botón rojo que dice suscribirse y listo, ya eres parte de esta comunidad. Y recuerda activar la campanita en la opción que dice todas para que te llegue un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Así de fácil, juntos estaremos construyendo esperanza por el buen vivir. Movimiento Nacional por la Esperanza. Buenas noches, compañeros y compañeras.
Si gustan ir tomando asiento, vamos a dar inicio a nuestra asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza. Nos acompañan aquí en el presidium el compañero Carlos Nieto de la alcaldía Tlalpan. Nos acompaña nuestra compañera Leticia Martínez Ochoa de la alcaldía Coyoacán. Nos acompaña el compañero Omar Minor Lara, presidente electo de la colonia Emiliano Zapata del municipio de Panotla, esto en el estado de Tlaxcala. Nos acompaña el compañero José Alfredo Jiménez de la alcaldía Gustavo Amadero. Nos acompaña, como cada 8 días, nuestra dirigente estatal y ahora diputada local, Celina Trujillo. De la alcaldía Iztapalapa nos acompaña el compañero Luis López. Desde Jalisco nos acompaña el compañero Salvador Zaragoza. Y como cada 8 días, nuestro dirigente nacional, el profesor René Bejarano Martínez. Para iniciar con nuestra ronda de participaciones, le vamos a ceder el micrófono a nuestro compañero Carlos Nieto. Hola, gracias. Muy buenas noches a todos. Bueno, vamos a seguir con el tema de las instituciones de crédito en el mundo, concretamente sobre los bancos de desarrollo e instituciones financieras. Y bueno, vamos a conversar sobre el Fondo Monetario Internacional, FMI, son sus siglas. Y bueno, el objetivo de este banco es lograr un crecimiento y una prosperidad sostenibles para cada uno de sus 190 países miembros. Este banco respalda políticas económicas que promuevan la estabilidad financiera y la cooperación monetaria. Y bueno, básicamente para la productividad, la creación de puestos de trabajo y el bienestar económico. El Fondo Monetario Internacional es administrado por los países miembros a los cuales les rinde cuentas. Y bueno, este Instituto de Crédito en el Mundo, el Fondo Monetario Internacional, de acuerdo a sus datos que él publicó, Argentina sigue siendo su principal cliente o acreedor de este organismo. La deuda de ese país se estima en más de 100,000 millones de dólares. Y bueno, eso muestra que existe apoyo de este organismo a sus países miembros. En un poco de historia sobre este organismo, este Fondo Monetario Internacional fue fundado en 1944, actualmente su sede se encuentra en la ciudad de Washington, D.C. Y bueno, el Fondo Monetario Internacional tiene 3 misiones críticas. Una de ellas es promover la cooperación monetaria internacional, la segunda es alentar la expansión del comercio internacional y del crecimiento económico, y una tercera es desalentar políticas que vayan en perjuicio de la prosperidad. Y bueno, para poder cumplir, los países miembros colaboran entre sí con otros organismos internacionales a fin de mejorar la vida de la población. Con sus 190 países miembros, la principal fuente de financiamiento son las cuotas de los países miembros, que en términos generales reflejan el tamaño y la posición de los países en la economía mundial. La máxima autoridad de este organismo, directora gerente, es Kristalina Georgieva. Es una ciudadana de Bulgaria, elegida para un segundo mandato por 5 años. Esta directora gerente de la institución, a partir de octubre del 2024, es decir, de este año, en otras palabras, ella ha ocupado el cargo de directora gerente desde el 1 de octubre del año 2019. Y bueno, ¿quién es el representante de México ante este organismo? Los representantes de nuestro país ante este organismo son el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja. Bueno, a raíz de la jornada electoral del 2 de junio, pues bueno, la semana anterior hubo muchas declaraciones y los mercados estuvieron muy dinámicos. Un tema fue la volatilidad del peso. Y bueno, tanto el peso como la bolsa registraron sus peores caídas el lunes después de la victoria de Morena en las urnas del domingo.
Parece que esta situación puso muy nerviosos a los inversionistas, bueno, algunos, debido a que la mayoría calificada en el Congreso les facilitaría modificar la Constitución. Aquí, evidentemente, pues se hizo obligado los mensajes de calma el día 4 de junio, concretamente de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que la Bolsa Mexicana de Valores pues volvería a su normalidad próximamente, luego de que se informó de su desplome, que por cierto fue de por ahí de un 6%, pero al día siguiente recuperó un 3%. Y bueno, en una nota del 6 de junio de la fuente del Economista, la directora general de la Bolsa Institucional de Valores, María Ariza, mencionó: hemos recuperado en 3 sesiones prácticamente todo lo perdido el lunes pasado, es decir, por ahí del 5.15% ya se había recuperado, pero también afirmó que se va a seguir la volatilidad hasta que tengan certidumbre. De igual manera, se detuvo la caída de nuestra moneda. Aquí el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, después de pronunciar un mensaje donde se hizo énfasis en la transición ordenada con la prolongación de su permanencia en el cargo y la promesa de estabilidad macro y disciplina fiscal, el peso detuvo su caída, aunque aún registra actualmente una ligera pérdida que veremos más adelante. Y bueno, adicionalmente la conciliación y diálogos muy oportunos de la virtual presidenta de nuestro país, Claudia Sheinbaum, envió un mensaje de conciliación y diálogo a los dueños del dinero o sus representantes. Por un lado, a la dirigente del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la OCDE y de los fondos BlackRock. Adicionalmente, a una entrevista en la que dice que todavía no está definida la ruta hacia la reforma judicial. Y bueno, de igual manera, el jueves 6 de junio, Claudia Sheinbaum, virtual candidata ganadora del proceso electoral del pasado 2 de junio, sostuvo conversaciones con los representantes del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con sus siglas OCDE, en donde aseguró que en su administración continuarán los trabajos y la colaboración. En la llamada con Cristina Georgieva, directora general del Fondo Monetario Internacional, Claudia Sheinbaum comentó que el actual secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, se mantendrá en su cargo actual. La directora del FMI, a través de sus redes sociales, mencionó que México puede contar con el apoyo continuo de este organismo, el Fondo Monetario Internacional, a medida que se avanza en la agenda económica. En la comunicación con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, nuestra presidenta electa mencionó que se habló sobre la importancia de trabajar en desarrollos sustentables, medio ambiente, en contra del cambio climático y desarrollando proyectos en esta materia. Manifestó Ajay Banga su interés de que un equipo del Banco Mundial pueda venir a intercambiar ideas con nuestro equipo de transición. Y bueno, el otro organismo, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, bueno, recordemos que México es miembro de esta organización y se fortaleció el compromiso de seguir colaborando. Así lo mencionó Claudia Sheinbaum a través de su cuenta en las redes sociales. Agradeció la llamada de Matías Corman, secretario general de este organismo. Por otro lado, el director general de BlackRock México fue recibido en sus oficinas Sergio Méndez, director general de fondos BlackRock México, quien anteriormente se desempeñó como director de estrategia de inversión en Afore Siglo XXI. Y bueno, respecto a nuestra moneda, si bien es cierto que al día de hoy, 10 de junio del año 2024, el peso se encuentra en 18 pesos con 53 centavos, si hacemos un comparativo con el 1 de agosto del año pasado, que se encontraba en 16 pesos con 68 centavos, sí efectivamente existe una pérdida de 1 peso con 74 centavos, pero si lo comparamos con el valor que tenía hace 6 años, 2 semanas antes de la elección, el dólar se encontraba en 20 pesos con 87 centavos, bueno, al día de hoy tenemos una apreciación de 2 pesos con 45 centavos. Esto lo único que muestra es que es irresponsable que algunos periodistas hayan enunciado una devaluación, cosas, no, hay que ser como más objetivos. Evidentemente los inversionistas están muy atentos del encuentro entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la futura mandataria Claudia Sheinbaum, programado para hoy, que se realizó por ahí de las 2:30 de la tarde, y bueno, veremos qué información logramos al respecto.
Aquí se prevé que la discusión se podría dar sobre el futuro de una serie de comprometidas reformas y concretamente afecta, bueno, el motivo de la volatilidad de nuestra moneda. Aquí es importante destacar, aquí lo comentamos en su momento por ahí de abril de este año, de la reunión de los banqueros de México en Acapulco. Y bueno, en la ceremonia de clausura, Julio Carranza, en su calidad de representante de los bancos de este país, afirmó que en cuanto a la generación de ganancias, externó cifras récord de la banca. Agradeció al presidente López Obrador el hecho de haber respetado la autonomía de Banco de México, como lo prometió al inicio del sexenio. Sobre el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, el presidente de la Asociación de Bancos de México lo felicitó por el manejo razonable y atinado de las finanzas públicas. Y sobre el proceso electoral comentó: la banca es respetuosa del proceso electoral y trabaja con total empeño con quien resulte favorecido de la elección popular. La certidumbre y la confianza es el terreno fértil del crecimiento y eso es esencial para el desarrollo de nuestro país. Bueno, hasta aquí el comentario y veremos qué noticias tendremos en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Carlos Nieto. Ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera Leticia Martínez Ochoa. Muy buenas tardes a todas las personas que nos ven en las redes, a los compañeros que se encuentran aquí presentes. Les quiero compartir que estamos pues muy contentos en Coyoacán por la elección. Sí, tuvimos una cantidad muy importante de votos. Sí, Morena pues realmente hubo una votación muy importante y eso demuestra que Morena en Coyoacán siempre ha estado trabajando. Estuvimos en una reunión el sábado pasado por la tarde, donde nos reunimos con algunos de los pues candidatos electos que quedaron en Coyoacán, ahí en el restaurante El Convento, donde estuvo el diputado Gerardo Villanueva, diputado electo, estuvo Laura Itzel del Castillo, senadora pluri, estuvo también Ana María Lomelí y una cantidad importante de liderazgos, más o menos unos 200 liderazgos de Morena, donde estuvimos haciendo un balance importante sobre lo que sigue. Y pues no voy a dejar de mencionar el gran esfuerzo que hizo Hanna de la Madrid, ¿sí? Luchando todo el tiempo, una mujer joven, una mujer con presencia, una mujer con carácter que pues la admiro. El relevo fue una campaña no fácil, fue una campaña de posicionamiento, estuvimos el MNE apoyándola desde que pues nos lo pidió, ¿no? Al profe Bejarano y a la licenciada Dolores Padierna. Cumplimos como Movimiento Nacional por la Esperanza. En esa reunión de balance pues se hizo la propuesta de que siguiésemos luchando, porque no fue tan grande la diferencia de votos, de puntos, ¿no? Para una persona que pues realmente no tenía una trayectoria de mucho tiempo atrás ahí en Coyoacán. Su posicionamiento fue excelente, los compañeros que la apoyamos nos sentimos muy contentos y pues también tenemos 3 concejales de Morena que son jóvenes que también estamos seguros estuvieron en esa reunión, que van a seguir pues apoyando en el partido. Y también la alegría es inmensa porque la cantidad de votos que se reunieron para nuestra pues candidata electa Clara, bueno ya le dieron su hoja de mayoría, fue una cantidad muy importante en Coyoacán y pues ahora sí que la joya de la corona, nuestra presidenta. Estamos muy felices las mujeres porque hemos tenido algunas preguntas en otros países que si es verdad que una mujer es presidenta en nuestro país. Pues sí, no nada más ella, muchas mujeres en todo el país lograron puestos de elección muy importantes. Nos sentimos muy orgullosas, las compañeras de aquí yo sí las quiero felicitar, su lucha
es nuestra lucha. Si llega una, si llegan dos, llegamos todas. Sí, es un boom el que nuestra presidenta sea mujer. En muchos países no lo creen todavía, y pues y para nosotros también desde aquí un gran saludo y felicitación a mi dirigente, a la licenciada Dolores Padierna Luna, ¿sí? Que para nosotras es un ejemplo a seguir. También al profesor Bejarano, lo queremos mucho, ¿verdad? Pero también. Pero un aplauso, por favor, para todas las mujeres del MNE. Pues muchas gracias. Muchas gracias, compañera Leticia Martínez Ochoa. Y ahora le cedemos el micrófono para un saludo al compañero Omar Minor Lara, del municipio de Panotla, en el estado de Tlaxcala. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Saludo con mucho afecto al maestro René Bejarano. Saludamos desde aquí a la licenciada Dolores Padierna, agradeciendo el espacio que nos dan, viniendo a representar a la comunidad de Emiliano Zapata en el municipio de Panotla, con una constancia de mayoría, maestro, que le entregamos al Movimiento Nacional por la Esperanza. Me acompaña el maestro Noé Juárez Delgadillo, nuestro suplente, una importante labor que se hizo allá, la compañera Elizabeth Sánchez, porque además quiero decirles que la colonia Emiliano Zapata de Panotla es una comunidad que en los años, estrictamente en el año de 1930 nace después del reparto agrario que exige la Constitución de 1917. Se reúnen en la escuela primaria de la población líderes de familia, cabeza de familias, que después de lo que les dejó la guerra revolucionaria, pierden sus tierras, pierden casas, y entonces el hacendado don Ricardo Carvajal entrega 30 lotes para edificar una naciente comunidad que es la Emiliano Zapata. Se le pone el nombre del prócer de la revolución. Es una comunidad nueva, joven, pero que ha avanzado hacia el futuro y que ha decidido caminar por la línea de la izquierda. Es una comunidad izquierdista porque así nació, con los preceptos de la Revolución Mexicana, y fue que, insisto, nace después de ese reparto agrario que exigió la Constitución de 1917, se funda oficialmente en 1930. Maestro, en Panotla se le quiere, en la colonia Emiliano Zapata tiene usted su casa, y que sea la bastión del Movimiento Nacional por la Esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Omar Minor Lara, por este mensaje. Ahora nos vamos hasta la Gustavo Amadero y le cedemos el micrófono al compañero José Alfredo Jiménez. Gracias, buenas noches a todas y a todos. Agradezco nuevamente al profesor René Bejarano que nos invita a participar en esta mesa tan importante a nivel nacional del Movimiento Nacional por la Esperanza. Y bueno, desde aquí mandarles un saludo a los compañeros de la Gustavo Amadero, donde quiero comentarles que ahí se obtuvo la cantidad de 481,760 votos para la doctora Claudia Sheinbaum, y asimismo se reforzó el trabajo para el ahora alcalde Giancarlo con la cantidad de 406,217 votos. Una alcaldía, bueno, que se veía endeble por una cuestión interna del partido, pero que se logró una mayoría de diputados locales, federales, alcalde, con una mayoría, como ya comenté, en votación para la doctora Claudia Sheinbaum y para Clara Brugada, claro está, jefa de gobierno. Asimismo, pues tenemos la encomienda y la tarea de seguir trabajando casa por casa para hablar sobre el Plan C, sobre las iniciativas de reforma que se estarán trabajando con nuestros diputados. Y bueno, esta tarea es fundamental porque la gente debe saber, nuestros vecinos, nuestros compañeros, prácticamente de qué se trata, y llevar a cabo las agendas a nivel nacional, pues que también presenta la doctora Claudia sobre el plan hídrico, un tema muy importante, el plan de desarrollo e infraestructura urbana, y el plan económico y otros temas que son de relevancia, que creemos que debemos de
desmenuzar para que también la población sepa de qué se trata este segundo piso. Pues muchas gracias y mando un saludo al profesor Elio Bejarano Martínez, nuestro líder en Gustavo Madero. Gracias y buenas noches. Muchas gracias por este mensaje, compañero José Alfredo Jiménez. Y ahora nos vamos hasta Iztapalapa y le cedemos el micrófono a nuestro compañero Luis López. Hola, hola, buenas noches. En 1953 fue la primera vez que se reconoció el voto de las mujeres. Tuvieron que pasar más de 70 años para que una presidenta llegara a México. La doctora Claudia Sheinbaum rompió varios prejuicios, varios tabú que había en este país. Se demostró que la 4T va impulsando un movimiento feminista, el machismo va quedando relegado poco a poco, aún falta mucho, pero ahí va poco a poco el movimiento. También se demostraron varias cosas, como que la mentira que manejaba la derecha en la campaña de que la ciudad estaba dividida, el país en general, no es cierto. Para que se ganara como se ganó, se demostró que todos estamos en este barco. Ricos, pobres, mujeres, hombres, clase baja, clase media, clase alta, todos pertenecemos y creemos en este movimiento, lo cual creo que es muy positivo. También es de reconocer el trabajo en todos los estados, todos los niveles, municipios, senadurías, diputaciones, se logró. Sin embargo, no hay que confiarnos, hay que seguir trabajando, evaluar objetivamente en qué se falló, qué se puede mejorar, no hay que quedarnos ahí. Y lo principal, hay que seguir de la mano del pueblo, así como siempre ha sido el dicho del movimiento, con el pueblo todo, sin el pueblo nada, no podemos olvidar eso. Escuchar, caminar y de aquí para adelante. Muchas gracias, profesor, muchas gracias a todos, buenas noches. Muchas gracias, compañero Luis López. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro compañero Salvador Zaragoza. Bien, profesor, con su permiso, buenas noches, compañeros. Pues yo también tengo mucho gusto porque vi la participación en esta última jornada electoral, cómo la gente salió a votar. En Jalisco nos fue bien, pero todavía estamos peleando porque también nos fue mal. El gobierno del MC pues no quiere soltar ese bastión que considera pues ya como propio, pero la gente se expresó y quiere el cambio. Morena junto con los aliados con los que fuimos en Jalisco, fueron dos partidos locales, el PT, el Verde y Morena. Y entre todos pues prácticamente hay una mayoría en el Congreso local, cosa que no se había dado en muchos años para la izquierda o menos para la Cuarta Transformación. Pero pues se logró eso. También muchas presidencias municipales en las que pues se obtuvo la victoria los aliados y Morena. Pero pues también hay muchos municipios que tiene pues la oposición, algunos partidos solos y en la alianza que pues también ellos tuvieron. Esa a grandes rasgos lo que ha sucedido en Jalisco y pues todavía estamos pues luchando para que se reconozcan las victorias. Hubo un reconteo, pero pues parece que el Instituto Electoral del Estado de Jalisco y Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Jalisco pues ha actuado también mañosamente, porque pues ya prácticamente muchos ya tienen su acta de mayoría y pues ya falta nada más
por la instancia de los tribunales. Pero así las cosas en Jalisco, pero también pues hay que reconocer que se trabajó muy bien en Jalisco para que pues fuera en gran medida positivo, porque se consiguieron presidencias municipales de la zona metropolitana y algunas diputaciones, porque pues siempre la zona metropolitana es lo más difícil. Pues es cuanto, compañeros, y un gusto volver a estar aquí y saludarlos. Gracias. Muchas gracias, compañero Salvador Zaragoza. Y ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera Celina Trujillo. Muy buenas noches, compañeras, compañeros. Como siempre, un gusto compartir con todos y todas ustedes esta asamblea semanal de nuestro movimiento. Comentarles con respecto al Estado de México, hemos venido dándole seguimiento puntual a todas las actividades de nuestra compañera Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, y les comparto pues que ella sigue dándole seguimiento y además prioridad al tema de seguridad de nuestro estado, y es muy importante porque estamos en espera de actuaciones diferentes de la misma policía, pero también del comportamiento de la sociedad con una atención como la que ella le está brindando a este tema en específico. Comentarles que se anunció por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y de nuestra gobernadora, la maestra Delfina Gómez, que se destinarán 648.800.000 pesos para atender 1,074 centros de salud y de servicios especializados en nuestra entidad. En conferencia con él fue que hizo el informe de cómo los recursos se aplicarán directamente y transparentemente a través de comités de salud y bienestar para atender infraestructura, equipo inmobiliario. Esta inversión tiene muchos años en el Estado de México que no sucede, y quiero decirles más o menos ella planteó cómo iba a estar la distribución de este recurso en nuestra entidad. Hablaba de 500 centros de salud con un consultorio que van a recibir 400,000 pesos anuales, 280 centros de salud con 2 consultorios con un beneficio de 600,000 pesos, 122 centros de salud de 3 consultorios a 5 consultorios recibirán 800,000 pesos, 88 centros de salud de 6 o más consultorios que recibirán 1,000,000 de pesos, 75 centros de servicio ampliado cuyo monto es de 1,200,000 pesos. Este recurso, insisto, será anual y se atenderán esos 3 rubros que por muchos años y por las administraciones pasadas nunca se han determinado los recursos para este bien. Comentarles que es pues la recuperación de estos espacios que por mucho tiempo fueron olvidados y que los mexiquenses merecemos servicio de salud de calidad, y este dinero servirá para que los mexiquenses tengan de veras salud. Comentarles que mediante el esquema IMSS Bienestar, el gobierno del estado llevará servicios de salud a 9.1 millones de personas que no cuentan con seguridad social, y se rescatarán 10 unidades que en este momento todavía están inconclusas, como cuáles, como el Centro Oncológico que está en Ecatepec, que por muchas administraciones, al parecer son 3 administraciones, ha seguido en obra negra, y hoy por fin se le destinará un recurso a este rubro que urge un hospital de esta naturaleza en nuestra entidad. Hoy mismo anunció la maestra Delfina y hizo un evento donde basificó al menos a 100 plazas de enfermeras del ICEMIN. Es decir, se está poniendo mucha atención al tema de la salud, y eso nos da mucho gusto porque realmente se requiere. Comentarles también que en estos temas de la reorganización de
una nueva administración, el compañero Horacio Duarte, secretario de Gobierno, anunció esta nueva reorganización administrativa en nuestra entidad. Comentarles que esto ya está planteado en el plan de desarrollo que se ha planteado por parte del Estado de México y tiene como objetivo homologar acciones en beneficio de la gente. Es decir, ¿qué es lo que está sucediendo ahorita? Les voy a poner rápidamente un ejemplo. La Secretaría de Gobierno tiene a su cargo en una subsecretaría, en una región, Nezahualcóyotl, Chalco, Valle de Chalco y hasta Ecatzingo. Esta región solamente la tiene la Secretaría de Gobierno. La Secretaría de Seguridad Ciudadana comprende otro por su área geográfica, es decir, Nezahualcóyotl tendría que estar forzosamente ligado a La Paz y a Chimalhuacán. Y de esta manera, pues no se homologa nada, ni siquiera movilidad, todo está muy disperso. Es decir, las acciones conjuntas no generan acciones que homologuen beneficio para la gente. Esta redistritación se hizo con la intención de que todas las secretarías estén atendiendo de manera eficiente y eficaz temas. Por ejemplo, en nuestra zona, en la zona oriente, pues el campo no es una prioridad, no tendría por qué haber la atención de la Secretaría del Campo, sino que tiene que llevarse a donde debe de atenderse ese tema. Para nosotros es bien importante esto porque solamente así se va a poder lograr esto que se ha manejado como un eslogan, pero también como un objetivo que es el poder de servir en nuestra entidad. Comentarles también, pues, en este recuento de la elección del día 2 de junio, el Estado de México, la coalición Partido Morena, PT y Verde aportan un total de 5.125.000 votos al triunfo de la compañera Claudia Sheinbaum, que para nosotros es pues la aplanadora, la verdad, nunca habíamos tenido tantos votos y quiero aterrizar muy claro esta cifra. Esta cifra de votos que se recibieron a todos los candidatos y candidatas son la recolección de los frutos de una cosecha que hizo un buen gobierno. La gente salió a votar por el presidente Andrés Manuel, por el cariño que se le tiene, por el respeto, pero también por todo lo que ha hecho por los mexiquenses. La verdad es que con el tamaño de nuestro estado, así ha sido el tamaño del apoyo del presidente Andrés Manuel y la gente lo sabe. 5 millones, poco más de 5 millones de personas salieron a darle el voto de confianza a esta coalición de Sigamos Haciendo Historia y pues nos da mucho gusto que al menos tal vez un 10% de toda la votación pues sea del Estado de México, porque amor con amor se paga. Con esta totalidad y los cómputos realizados en la elección de diputados federales, en el Estado de México se confirma que Morena y sus aliados ganaron 33 distritos de los 40 que conforman esta entidad, 6 más en solitario, es decir, se fueron solo Morena, que hacen un total pues de prácticamente la mayoría de los distritos que tiene nuestra entidad, que son 40, y solamente uno lo gana el PRI, el PAN y el PRD. La verdad sí nos da mucho gusto esa parte, porque solo se llevan un distrito de todos los diputados federales. Decirles que el Congreso local está a favor de la maestra Delfina, la coalición Sigamos Haciendo Historia tendrá la mayoría en el Congreso local de acuerdo a los resultados electorales. De las 45 curules, la mayoría relativa se obtuvieron 40 en coalición y 4 en lo individual con Morena. Los 5 diputados locales restantes serán para la coalición del PRI, PAN, PRD, que están en Metepec, Huixquilucan, Tlanepantla, uno de Tlanepantla. Y la legislatura estatal se compone de 75 diputados, 45 de mayoría y 30 plurinominales.
en la cual se aplicará el principio de paridad de género, o ya se aplicó el principio de paridad de género, donde se tendrán 38 mujeres y 37 hombres. Esto quiere decir, compañeras y compañeros, que tenemos, se tiene que hacer sí o sí esta paridad de género en esta legislatura y tendremos una diputada más, bueno, más que los hombres. Comentarles que la bancada de Morena tiene 35 diputados, después le sigue el Verde Ecologista con 10 diputados, luego está el PRI con 9 diputados, con 8 el PT y el PAN se queda con 7. El MC se queda con 4 y el PRD con 2 diputados. Así se ajustó de acuerdo a la paridad de género y pues solitos Morena y sus aliados alcanzaron 53 curules, que es posible alcanzar la mayoría calificada en el Congreso del Estado de México. Comentarles también que estamos pues muy atentos a las actividades de la doctora Claudia y pues prácticamente en esta visita que hizo a la Ciudad de México, en donde la compañera acompañada de la compañera Clara estuvieron en la ciudad, en la Arena Ciudad de México, y ahí quiero decirles a todos los mexiquenses que puso atención precisamente en el tema hídrico del Estado de México, en donde la doctora Claudia, nuestra presidenta electa, mencionó que era muy relevante para ella y para el Estado de México que los mexiquenses tengamos pues acceso al agua de calidad para que se pueda lograr un mejor beneficio para los mexiquenses. De verdad es muy importante porque solamente un poder como el que tiene y va a tener la doctora Claudia podrá generar condiciones para que los mexiquenses tengamos el acceso y el bienestar en el tema del vital líquido. Entonces, pues a nosotros nos da mucho gusto que se nos considere y estoy segura que va a ser un excelente equipo con la maestra Delfina, la compañera Clara y la presidenta, y eso hará que nuestra zona metropolitana siga avanzando en bienestar para todos y para todas. Comentarles, se ha comentado mucho y quiero decirles cuándo rinde protesta la doctora Claudia como la primer presidenta de México. Comentarles rápidamente, el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador concluye el día lunes 30 de septiembre, por lo que la mandataria número 66 de nuestra nación, la doctora Claudia, rinde protesta el martes 1 de octubre ante el nuevo Congreso de la Unión, que el cual ya tendría o va a tener ya por unos días, pues el día 1 de septiembre ingresan los diputados federales y en el caso del Estado de México me tocará, y están todos invitados, el día 5 de septiembre a rendir protesta como diputada local y comentar rápidamente para que se tenga registro que los municipios del Estado de México tendrán ya su trabajo como presidentes el día miércoles 1 de enero del 2025. Esto lo comento porque de repente ya nos están diciendo que qué estamos haciendo, que si ya somos diputados, que si ya somos presidentes y no hemos hecho ninguna actividad. Comentarles que son los tiempos en los que nosotros tendremos una responsabilidad y por lo pronto pues estamos aquí como dirigente del Movimiento Nacional por la Esperanza, como siempre atenta a lo que se requiera con respecto al Estado de México. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, compañera Celina Trujillo, por esta información del Estado de México. Y ahora le cedemos el micrófono a nuestro dirigente nacional, al profesor René Bejarano Martínez. Gracias, Miguel. Buenas noches, compañeras, compañeros. Me da mucho gusto estar en esta asamblea semanal correspondiente al 10 de junio del año 2024. No puedo dejar de recordar, aunque
no me referiré en explícito a ello, que hoy se cumple un aniversario más de la masacre del Jueves de Corpus del 10 de junio de 1971, cuando durante el gobierno de Luis Echeverría Árboles, un grupo de estudiantes ahí cerca de las instalaciones de la Escuela Nacional de Maestros fueron reprimidos y muchos asesinados por un grupo paramilitar conocido como los halcones. A lo largo de décadas se ha hablado mucho de este caso y es uno de los tantos crímenes cometidos por el antiguo régimen que no podemos dejar de señalar, aun cuando haya pasado ya mucho tiempo. Saludo a todas y a todos los compañeros presentes en esta reunión, así como a las compañeras y compañeros que a lo largo de la semana se conectan en esta transmisión a través de las redes sociales. Hay muchos asuntos de carácter general que comentar y algunos específicos vinculados a temas muy recientes. En primer lugar, con respecto a los mensajes de odio y clasismo que se han difundido en redes sociales tras el triunfo de Morena, el presidente López Obrador denunció una imagen difundida en redes sociales que incita al odio y al clasismo luego del triunfo de Morena. Por esto es un llamado a la reflexión y a no dejarse engañar, pero sobre todo a no abandonar el principio filosófico, humanista del amor al prójimo. Y como lo señalaré más adelante, este tema del racismo tiene mucho que ver con una ideología ultraconservadora que desgraciadamente ha venido creciendo sobre todo en Europa. En otro tema, el presidente comentó que fue un fracaso para el bloque conservador el pasado proceso electoral y que lo tienen que asumir. Aconsejó a la oposición hacer una revisión profunda de su actuar o de su actuación. Explicó que su gran fracaso electoral se debe a que menospreciaron al pueblo de México pensando que se trataba de ciudadanos imaginarios y que solo bastaba una guerra sucia para ganar. Por otro lado, el presidente López Obrador reiteró su compromiso para dejar en México el mejor sistema de salud público del mundo. Por ello, en septiembre se izarán banderas blancas que son símbolo de el avance en esta materia en 24 estados que aceptaron federalizar sus servicios de salud. Además ya se tendrán funcionando al 100% de lunes a domingo los cerca de 12,000 centros de salud que hay en todo el país. Señaló que la entrega de recursos, la clínica es nuestra, por entidad al tercer corte implicó para Baja California 79 millones de pesos para 117 centros de salud, Baja California Sur 34 millones de pesos para 54 centros de salud, Sonora 109 millones de pesos para 220 centros de salud, Sinaloa 161 millones de pesos para 316 centros de salud, Tamaulipas 209 millones de pesos para 400 centros de salud, Zacatecas, aquí no alcanzo a ver, 142 millones de pesos para 292 centros de salud y San Luis Potosí 238 millones de pesos para 392 centros de salud. Durante la semana también tuvimos la mala noticia del fallecimiento de la compañera senadora electa por Tabasco, Rosalinda López Hernández. El presidente lamentó el fallecimiento de nuestra compañera, hermana del exsecretario de Gobernación y esposa del actual gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón. A ella la conocimos, fue siempre una compañera muy activa, muy solidaria y lamentamos, como muchos, el fallecimiento de
la compañera. Con respecto al conteo rápido de los resultados de la jornada electoral, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, informó que se había concluido ya el programa de resultados electorales preliminares del INE, el cual arrojó que el 2 de junio hubo una participación ciudadana de casi el 61% del padrón electoral, y que representó casi 60 millones de votos, y que los resultados de la elección presidencial fueron para Claudia Sheinbaum el 59.35% de los votos, para Xóchitl Gálvez 27.90% y para Jorge Álvarez Maínez 10.4%. Se hicieron después los conteos rápidos en las juntas distritales y la oposición pidió que se hiciera el recuento voto por voto. Pensaron que iba a haber objeción de parte de las fuerzas progresistas y la disposición fue que se hiciera el recuento, señalando que había una doble moral de parte de la oposición, porque en el 2006, cuando la diferencia entre Andrés Manuel y Felipe Calderón fue de menos de un punto, 0.56%, ellos se negaron a el voto por voto, y ahora que la diferencia es de más de 30 puntos, pues no hubo objeción. Y a la oposición le salió contraproducente su petición, porque en lugar de que decreciera la ventaja, Claudia acreditó 2,5 millones de votos más de los que originalmente se habían contabilizado. Y es que en los cómputos muchas personas marcaron los 3 logotipos, el de Morena, el del PT y el del Verde, y en las casillas o en las juntas distritales los daban por nulos, cuando esos votos eran totalmente válidos, y a la hora de hacer el recuento pues se tuvieron que validar, y entonces en lugar de que disminuyera la ventaja, se incrementó. Por eso en los cómputos distritales de la elección del 2 de julio se ratificó ya con el 90, casi el 100% de las actas computadas, el triunfo de Claudia Sheinbaum, casi con 36 millones de votos. Esto es una cifra histórica, es la más alta votación porcentual que se ha tenido, y también en términos absolutos. Ahí les mandamos el cuadro estadístico correspondiente para que se analice. Estos resultados tienen pues muchas valoraciones. Tenemos que hacer un análisis muy preciso de lo que significaron. Por eso estamos convocando a una reunión nacional del movimiento, se los recordamos, el próximo sábado 13 de julio en el Foro Aztlán, para hacer un balance del proceso electoral. Hay que revisar con detalle qué sucedió y tomar las lecciones para el futuro, porque cada elección es distinta y tenemos que valorar cada resultado. No solo el resultado de la presidencia de la República, sino muchos otros temas que voy a mencionar solo algunos para que se valoren. Por ejemplo, el resultado en cada entidad. Voy a poner 2 ejemplos extremos. Uno, como es Baja California, donde Morena ganó las 2 senadurías, todos los distritos federales, todos los distritos locales y todas las presidencias municipales. Es un caso absoluto. No es la primera vez, por cierto. En la más reciente elección ya había sucedido ese caso en Baja California. Pero para poner un caso diferente, adverso, es el caso de Aguascalientes, en donde si bien Claudia ganó 2 de 3 distritos federales, en la entidad fue la única donde la coalición Juntos Haremos Historia no logró el triunfo.
de las 32 entidades, la única donde Claudia no ganó fue Aguascalientes. En las elecciones del 18, la única entidad donde Andrés Manuel no ganó fue Guanajuato. Ahora se ganó Guanajuato, pero se perdió Aguascalientes. Y en Aguascalientes tenemos una senadora de primera minoría, pero no se ganaron las 2 senadurías, no se ganó ningún distrito federal, tampoco ningún distrito local, y solo se ganaron, hasta donde tengo en la memoria, 2 pequeños municipios. Pero el resultado no es el más adecuado, son 2 extremos, Baja California y Aguascalientes. Pero eso mismo hay que analizar en cada entidad, porque los resultados son diferentes y hay que hacer análisis específicos. Por ejemplo, en Jalisco, donde hay una disputa electoral importante por ser una entidad grande, pues de los 20 distritos electorales federales, Morena ganó 15. Eso habla de un cambio. El MC, que es el partido que gobierna esa entidad, no ganó ni un distrito federal. Sin embargo, en los cómputos se le da al MC el triunfo en la gobernatura y en la capital. Morena gana las 2 senadurías de mayoría. ¿Por qué ganamos las 2 senadurías de mayoría y no la gobernatura? Pues hay varias interpretaciones y desde luego las irregularidades que se denunciaron durante el proceso. Por ejemplo, el programa de resultados preliminares en Jalisco se suspendió cuando apenas iban contabilizados el 65% de los votos. Acuérdense que los programas de resultados preliminares pues concluyen durante la madrugada del día siguiente de la elección, pero llegan al 95, 94, más del 90%. Pero en Jalisco suspendieron el cómputo cuando estaba el 65% de la contabilización. Y después hubo una serie de irregularidades en el traslado de los votos, en la contabilización, etcétera, y se da por ganador a Lemus del Movimiento Ciudadano. Tenemos que ir también en la capital al Movimiento Ciudadano. Aunque Morena ganó muchos municipios, la oposición tiene mayoría en el Congreso local, entonces eso cambia el escenario. Y hay que hacer el análisis de cada uno de los partidos, también no echar las campanas al vuelo. El resultado para Morena hay que valorarlo. No es lo mismo la votación de Claudia que de Morena como partido, ni como cada uno de los partidos, el Verde, el PT. Hay que evaluar la evolución del PAN, del PRI y claro está del PRD, que ya en otra ocasión haremos un balance de lo que fue el triste final de ese partido que fundamos hace mucho tiempo. Se tiene que hacer una valoración prospectiva porque cada elección es distinta y la gente valora los resultados, pero también valora los gobiernos, el desempeño de las personalidades electas. Hubo muchos que intentaron reelegirse y no lograron el asunto. Por ejemplo, aquí en la ciudad, la oposición quiso reelegir a sus gobiernos en Álvaro Obregón, en Azcapotzalco, en Magdalena Contreras y en Tlalpan. En esos lugares no logró su objetivo de reelegirse, solo lo logró en Coyoacán, aunque como ya dijo Leti, tuvimos un avance muy importante. Hay que evaluar los votos por sectores sociales y por regiones, porque se habló mucho de los votos de la clase alta, de la clase media alta, de la clase media, media baja, de los sectores populares. Y tenemos que ver hasta qué punto hubo una división clasista o no, y
evaluar para el futuro y cómo esto se impactó territorialmente. También los resultados pues son halagüeños en general, pero también hubo derrotas. No hay que ver que hubo entidades importantes o ciudades importantes donde Morena no logró su triunfo. Por ejemplo, no logramos el triunfo en Hermosillo, en Sonora, la capital de aquella entidad. Se perdió Zacatecas, la que se gobernaba por Morena. Se perdió Fresnillo, que también lo gobernaba Morena. Se perdió Jerez, ahí en Zacatecas, que son municipios vinculados a un equipo político determinado. No logramos ganar Morelia como lo hubiéramos querido, como se hubiera deseado, y en algunas otras regiones como Nuevo León, pues aunque, y eso es también muy interesante, que ganamos las senadurías por mayoría, no logramos otros triunfos importantes en algunos de los municipios. Hay que hacer el análisis más preciso de cada lugar, de cada entidad, porque además habrá elecciones el año que viene en algunos lugares y hay que trabajar ya desde ahora. La agenda de los cambios de cada partido, veremos qué tanto se mantiene la unidad del frente opositor, que ahora pues se reduce al PRIAN, pero veremos qué pasa al interior del PRI, qué pasa al interior del PAN, si se releva a Marco Cortés y quién queda, si Alito se perpetúa en el PRI o hay un relevo y cómo quedan de esa decisión. Pero también hay necesidad de ver qué sigue en Morena, porque en octubre tiene que cambiarse al presidente y a la secretaria general, y eso también es parte de la agenda política. Se tiene que evaluar el papel de los equipos políticos en cada entidad, de las contradicciones, evaluar hasta qué punto las candidaturas que se postularon fueron exitosas o no, porque eso se aprecia más en el nivel municipal. Podemos irnos mucho con la finta de los resultados de distritos locales o federales, senadurías o gobernaturas, pero en los municipios es otra historia. Por ejemplo, Morena tiene mayoría en 28 congresos locales por sí mismo y sus aliados. Se ganaron 256 distritos de los 300 y se ganaron pues 30 senadurías por mayoría, 30 de las 30 fórmulas, o sea 60 senadores por mayoría, y de las gobernaturas de las 9 en disputas, pues conservamos todas las que teníamos y logramos una más, que fue Yucatán. Pero en el nivel municipal, en algunas entidades no pasó lo mismo. Por ejemplo, Morena gobernaba Chilpancingo y se perdió, por poner un caso. Y en algunas entidades los gobiernos municipales que se obtuvieron no se correspondieron con los triunfos en los distritos locales o en los distritos federales. Puede haber una inercia de votos cruzados, pero también hubo muchas contradicciones. Hubo lugares donde las candidaturas fueron afortunadas, muy buenas candidaturas, otras no tanto, pero la marca Morena y sus aliados las hicieron ganar, pero también hubo lugares en donde la marca no hizo posible que ganaran algunos candidatos, o también hubo cierto nivel de deslealtad. Hay que evaluar el desempeño de los gobiernos, ser autocríticos sin entrar a la cacería de brujas. Por ejemplo, pues en Campeche nos fue bien en las senadurías, nos fue bien en los distritos federales y en la mayoría del Congreso local, pero en municipios no. Se volvió a perder la capital, pero ahora se añadieron otros 4 municipios de los 10 que se perdieron. Entonces, eso también tiene que ver con la evaluación de los equipos políticos gobernantes y revisar las políticas de alianzas
en cada entidad, el desempeño de Morena. Morena en muchos lugares tiene un gran avance, pero en otros no. Por ejemplo, en San Luis Potosí, nosotros no, como coalición se avanzó porque el Verde gana las 2 senadurías, pero la segunda fuerza, toda vez que el Verde fue solo, le toca al PRIAN y Morena se va hasta el 3er lugar en San Luis Potosí. Entonces no hay que evaluar cuál es la situación de Morena en San Luis Potosí. Y podría extenderme mucho más en las evaluaciones, en los análisis políticos, pero hay que hacerlo bien, sistematizado, por escrito. Estamos acopiando la información, haciendo análisis político, y nuestra intención es que el sábado 13, pues podamos, de julio, podamos hacer una evaluación ya más organizada, presentar un documento, pero también tenemos que organizarnos más y mejor. No hay que perder el impulso, hay que seguir trabajando, hay que seguir organizándose, hay que ver en dónde los resultados fueron buenos, en dónde fueron regulares y en dónde fueron malos. Y también evaluar el programa de organización territorial de los llamados COTS, los coordinadores territoriales, porque ahí hay una percepción. Donde se gana es que según se cree, que los COTS fueron los responsables, y donde se pierde no se hace el análisis crítico, y no es ni es una cosa ni otra. Claro que los COTS sirven, pero hay muchos lugares donde se gana, aunque los COTS realmente no trabajaron como debiera. Hay muchos lugares donde los COTS sí fueron un factor muy importante, pero hay muchos lugares donde los COTS entregaron listas de convencidos que no se correspondieron con la votación correspondiente. Entonces hay que revisar qué simulación hubo en algunos casos, cómo se puede mejorar esta situación, cómo se tiene que preservar la unidad, qué agenda tenemos que desarrollar, y también como equipo político o como equipos políticos, qué tareas vamos a trabajar en la perspectiva del 27. Hay temas de evaluación política que se tienen que estar considerando en el contexto general, pero hay otras en donde se tiene que analizar hasta qué punto conviene seguir haciendo alianzas. Todo esto forma parte de la agenda de análisis para que se eleve el nivel de preparación política de nuestros líderes. No debemos ser solo activistas, tenaces, disciplinados, sino tenemos que acostumbrarnos a reflexionar, a estudiar, a analizar, a tener mentalidad crítica, sin afanes divisionistas. Pero tampoco se trata de negar la realidad. Como la oposición, una parte de la oposición no entiende, está en shock, no saben ni qué les pasó y no encuentran respuestas a su debacle. Los que hemos vivido muchos años políticos, de trabajo político, pues estamos acostumbrados a las victorias y las relativizamos, porque también nos ha tocado vivir derrotas y sabemos que las derrotas tienen sus consecuencias. Y nosotros sabemos también que una derrota mal entendida puede conducir a mayor profundidad en la derrota, pero una victoria mal entendida también puede llevarnos a la derrota. Tenemos que ser analíticos y tener una visión estratégica y no dejar de trabajar en las coyunturas correspondientes y seguir haciendo el trabajo en lo que se refiere a las propuestas políticas. Por ejemplo, en estos días se recordó el 15 aniversario de la tragedia de la guardería ABC. El presidente López Obrador recordó los lamentables hechos que ocurrieron por la privatización de las estancias infantiles. En el actual gobierno se creó otra figura de apoyo para el cuidado de menores sin que hubiera intermediarios. Desde el 2019 las víctimas y familias de la guardería ABC reciben apoyos como becas, atención médica y pensión vitalicia homologada.
Y hay que recordar quiénes dejaron en la impunidad ese crimen, como por ejemplo el que era ministro de la Corte, José Ramón Cosío, que ahora en las redes sociales, en las entrevistas que le hacen en el noticiero de Carmen Aristegui, se pontifica y critica las acciones del gobierno de la Cuarta Transformación, pero cuando a él le tocó resolver o influir en la resolución de ese crimen, fue cómplice y dejó en la impunidad a los familiares, acuérdense, de Felipe Calderón y Mariana Gómez del Campo, entre otros. Hay un tema importante que es de actualidad, que tuvo que ver con varios temas hoy, que se refiere al paquete de reformas que contiene 20 iniciativas que el presidente presentó. Acuérdense, el 5 de febrero, el aniversario de la Constitución, y que se conoció popularmente como el Plan C. El mandatario mexicano, López Obrador, recordó que envió al Congreso de la Unión un paquete de 20 reformas para, entre otros, garantizar el derecho a la pensión de adultos mayores desde los 65 años, así como la atención médica íntegra, gratuita y de calidad para todos. Dijo que este paquete se impulsará en coordinación con la virtual presidenta Claudia Sheinbaum el próximo, y que hoy iban a hablar al respecto. Mientras tanto, hubo ciertos efectos, ciertos desajustes que hay que evaluar. Cuando el presidente insistió que se iba a insistir en el Plan C y particularmente en la reforma del Poder Judicial y otras, pues hubo un ataque desde los sectores financieros nacionales e internacionales que se reflejaron en la pérdida de puntos de la Bolsa Mexicana de Valores y también un repunte en el valor del dólar con respecto al peso, o dicho de otra manera, se devaluó el peso, que llegó a valer 18.50. Luego Claudia matizó para tranquilizar a los mercados y anunció que el secretario de Hacienda iba a seguir siendo Rogelio Martínez de la O, y eso tranquilizó. Pero luego Ignacio Mier, que hay veces que hay algunos personajes que son más papistas que el Papa, salió a declarar con cierto nivel de protagonismo que ya estaban listos los dictámenes y que en septiembre se iban a votar todas las iniciativas del llamado Plan C. Y entonces otra vez se generó cierta inestabilidad en los mercados y en el valor del peso con respecto al dólar. Y pues se concertó una reunión para hoy entre el presidente y Claudia Sheinbaum. En una conferencia mañanera el presidente pues señaló que no se debe resolver el tema conforme a los mercados y que se debe insistir en el asunto. Y hizo una declaración que él se reservaba el derecho a la disidencia. Y esta declaración pues no podemos dejar de mencionarla porque el presidente había dicho que se iba a retirar de la actividad política, que se iba a ir a vivir a Palenque, que se iba a dedicar a leer muchos libros, a caminar y para mantener su salud, y que solo iba a recibir a sus familiares y si acaso a Claudia, pero que no iba a recibir a nadie más. Pero pues esta declaración de que él se reservaba el derecho a la disidencia, pues es que entonces no tanto se iba a retirar de la política, se especuló al respecto. Y eso pues merece una evaluación. La política, la actividad política, lo hemos dicho en el pasado, es como la viruela, si no te mata, te deja picado. Y es muy difícil alejarse de la actividad política verdaderamente. Bien dice otro refrán, que en la política uno no se jubila, lo jubilan.
O sea, sí hay quienes conspiran para jubilar a un actor político, ya lo mandan al archivo muerto y ahí lo dejan en el ostracismo, pero no por voluntad propia, sino porque ya no lo toman en cuenta, no lo contestan el teléfono, lo ignoran, etcétera. Pero es una parte de la condición humana, porque la actividad política tiene efectos adictivos. Como es lógico, genera la actividad política adrenalina. Cuando hay momentos de logro, como los que acabamos de vivir, por ejemplo, Celina pues trae muy altos los niveles de serotonina, anda con la felicidad a flor de piel, se le nota un brillo extraño en la mirada y tiene cara de felicidad. Pues eso es parte del éxito. Lo mismo que cuando se tienen derrotas, eso se somatiza. Yo vi un video de Taboada caminando como zombie allá en un aeropuerto de Tulum, con la mirada perdida en el horizonte, como no sabiendo a dónde iba. Las derrotas también tienen efectos depresivos. Pero la actividad política, como otras actividades, si se abandona, también hace que se disminuyan las defensas. La gente luego se enferma, porque sobre todo los que traen un nivel permanente y cotidiano de actividad política y de súbito la abandonan, pues pueden tener efectos colaterales. Esto es comprensible y habrá que verlo como en algunos casos tiene efectos hasta médicos. Por eso es relativo, aunque para ser sinceros, yo no veo en el presidente afanes de ejercer un maximato ni de influir más allá de cierto límite, y tampoco veo en Claudia un espíritu de deslinde o de diferenciación. No vamos a vivir episodios de la política mexicana como cuando López Portillo mandó de embajador a las Islas Fiji a Luis Echeverría Álvarez, o cuando López Portillo dejó de ser presidente, que muchos le dieron la espalda, él que acuñaba muchas frases, respondió: tú también, Brutus, replicando la traición que le hicieron a Julio César en aquella tragedia romana anterior a Cristo. En fin, en México la política tendrá otras características, pero estamos en un periodo de transición en donde un gobierno no termina de concluir, como es el caso del gobierno de López Obrador, y el gobierno de Claudia no termina de consolidarse, porque pues apenas todavía ni siquiera la nombran presidenta electa. Entonces hay un interregno que se tiene que considerar, que es muy peligroso si no se procesa bien. Si hay tensiones, acuérdense, y eso tiene que ver con los mercados, que cuando Salinas tuvo conflictos muy serios con Zedillo al inicio de su gobierno, se generó el famoso error de diciembre de 1994, que generó muchísimos problemas económicos durante todo el gobierno de Zedillo, y que nosotros no tenemos derecho a desafiar. No hay que menospreciar la conspiración de las multinacionales, de los sectores financieros, de los poderes fácticos de carácter económico, que pueden tratar de desestabilizar la economía, incluso antes de que Claudia tome el poder. Y claro, eso pues nos arrinconaría en circunstancias difíciles. Por eso hay que evaluar hasta qué punto el plan C se tiene que cumplir en septiembre, como si fuera una fecha fatal, y qué necesidad, como dijera Juan Gabriel, de votar todo en septiembre, de esos 20 puntos, que algunos pues son bastante complicados o polémicos, que hay que procesar, y algunos ni siquiera están en esos 20 puntos y que sí son importantes, y otros que pudieran ser significativos, que requieren afinarse. Esto es parte
del debate que se está dando en estos días, y hoy pues por fortuna se avanzó en un aspecto importante. En la reunión que tuvo hoy Claudia Sheinbaum, como probablemente estén enterados ya, pues el balance es afortunado, porque primero se avanza en que sí se van a hacer reformas en septiembre, pero hay dos que son importantes, que tienen un alto contenido social, y que, o tres, y que pues van a tener un impacto presupuestal y que difícilmente la oposición se va a oponer, como es el de las becas universales para las niñas y los niños en nivel de educación preescolar y primaria. Eso que Claudia hizo cuando fue jefa de gobierno y que ahora se pretende hacer en toda la República. En segundo lugar, el apoyo, la pensión para mujeres entre 60 y 65 años, que es otra cosa que también es muy difícil oponerse, que forma parte de un avance en las políticas de bienestar. Y la reforma a la ley del ISSSTE, que implica pues eliminar la contrarreforma que hizo el gobierno priista en el 2007 y que ahora busca mejorar las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado, principalmente los trabajadores de la educación. En esos temas de carácter social, quizás pueda haber incluso acuerdo con la oposición, y hay que valorar, porque si bien Morena y sus aliados, si se conserva la unidad, pueden obtener la votación sin problemas en la Cámara de Diputados, porque con los resultados que se han dado a conocer, Morena tendría hasta más del 70% de los legisladores de la Cámara de Diputados, y que con la votación que se tiene, pues se alcanzaría sin dificultades la mayoría calificada. Pero en el Senado no se tiene hasta ahora la mayoría calificada. Se tienen 82 senadores de 84 que representan los 2/3. Es decir, a Morena le faltarían 2 senadores de entrada. Si se polariza totalmente, pues puede pasar lo que pasó, por ejemplo, cuando se intentó ratificar aquí en la ciudad a Ernestina Godoy, y la oposición se coaligó, se cohesionó, lo volvió un tema intransitable, y de hecho lograron bloquear la ratificación de Ernestina Godoy, y una correlación de fuerzas grande puede convertirse en una derrota. Apostar a una votación sin asegurar esa votación, pues puede significar un revés, y empezar con un revés en un gobierno también es algo que se tiene que considerar. Claro, para eso se necesita la operación política. ¿Dónde conseguir esos 2 votos? ¿Con quién se puede avanzar? ¿Hasta qué punto la línea de oposición a toda costa de la oposición se va a mantener, o puede haber acuerdos parciales con una parte del PRI o con el PRI, con una parte del Movimiento Ciudadano, con el MC o con algunos legisladores en lo particular? Eso es parte del trabajo político que se tiene que hacer. Recordemos que en el 2018 Morena no tenía la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, y se fue construyendo con los del Verde, que acuérdense que los del Verde llegaron a la Cámara en alianza con el PRI, con los del PS, con algunos del PRD que renunciaron al PRD y otros, y se construyó. Y con acuerdos se sacaron votaciones favorables en el Senado, pero no todas. Y esto pasa por el otro tema, el de la reforma del Poder Judicial, que es donde algunos sectores pues han hecho una objeción, y es algo que se tiene que analizar. La reforma que presentó el presidente pues es una iniciativa muy general que pues puede interpretarse de muchas maneras. Por ejemplo, se dice que se elegirían los ministros de la Corte, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, los magistrados electorales e integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, y que eso se haría en el 2025, o sea, el año que entra, que se disminuiría la Corte de 11 a 9 ministros,
que se desaparecerían las salas, que se eliminaría el Consejo de la Judicatura Federal y se crearía un órgano de justicia, de administración judicial y un tribunal de disciplina judicial con independencia de la Corte, porque actualmente el Consejo de la Judicatura está presidido por la presidenta de la Corte, y algunas prohibiciones como la de otorgar suspensiones vía de amparo contra leyes con efectos generales, y que se establecieran plazos máximos de 6 meses para resolver litigios fiscales o de 1 año para asuntos penales. Y todo esto en un plan para el 2025. Reitero, suponiendo que Morena tuviera y sus aliados tuvieran mayoría, pues se podría votar en la Cámara de Diputados, luego se tendría que votar en el Senado, luego se tendría que mandar a los congresos locales y luego se tenía que promulgar, todo en un mes. Pero todavía no se tiene la mayoría en el Senado. ¿Se puede conseguir? Sí, pero hay que hacer trabajo político. Ahora bien, como dijera un clásico, en el detalle está el demonio. Hay muchos detalles que no están claros. Por ejemplo, ¿cómo se van a elegir los ministros? ¿Quién postula? ¿Los partidos? ¿Se postula cada uno por su cuenta? ¿Son candidaturas ciudadanas? ¿Son candidaturas independientes? ¿Cómo se va a votar? ¿Todos en una lista? ¿O se vota por persona? ¿O por fórmulas? ¿Cómo se va a hacer campaña? Vamos a suponer que aquí José Alfredo Jiménez, que es muy popular porque él decretó una ley que dice que la vida no vale nada, que comienza siempre llorando y que así llorando se acaba, pues se postula para ministro de la Corte, sin duda sacaría muchos votos José Alfredo Jiménez, nada más con su nombre. Pero, ¿cuál sería el ámbito territorial? ¿Se va a dividir en una sola lista? ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres? O sea, no está claro. Si bajamos eso a los jueces de distrito, yo no tengo la menor idea de cuántos distritos hay en el país, federales. Y luego el Poder Judicial es muy complejo, porque hay justicia cívica, hay justicia administrativa, hay jueces de amparo o materia de amparo, hay tribunales colegiados y hay jueces penales. ¿Cuáles van a elegirse y cómo? ¿Cómo se va a elegir a los jueces de distrito? Ahora sabemos que los diputados eligen por distritos. ¿En cuántos distritos se va a dividir el país? Y luego, ¿esto se va a trasladar a los estados? Por ejemplo, en cada entidad pues hay un poder judicial que tiene variantes y tiene características distintas. Y también las responsabilidades de los congresos, ¿hasta qué punto se van a mantener? Por ejemplo, para ser ministro de la Corte hay que tener una mayoría calificada en el Senado, a propuesta del presidente que lanza ternas en la ley actual. ¿Cómo se va a hacer? ¿Qué va a pasar con los actuales ministros? ¿Cesarían? ¿Y en qué tiempo? En fin, hay muchas dudas al respecto. Y también pues se tiene que hacer un periodo de transición. ¿Y hasta qué punto se renovaría también el Consejo General del INE, que es otro sistema de justicia, que es la justicia electoral, y por ende el Tribunal Electoral Federal? En fin, no es un asunto sencillo así de nomás votar un dictamen y ya, tiene que haber muchísimos ajustes. Y qué tanto esto se tiene que hacer aislado, o si mejor de una vez se convoca una nueva constitución, que es un tema del cambio de régimen político, y hasta qué punto conviene hacer eso. Esto pasa también por un tema de táctica, porque hay asuntos urgentes. Por ejemplo, pues se puede votar, que es importante, que se prohíba la prescripción del fentanilo, que es una de las 20 reformas que se propone, y el uso de vapeadores,
que son los cigarros estos electrónicos que algunos usan para envenenarse el cuerpo. Esa es una reforma, pero esa, con todo respeto, no tiene la importancia que otras muchas, y se tiene que ponderar una con otra. Por ejemplo, la reforma energética que la Corte echó abajo, ¿podemos insistir en ella? ¿O hasta qué punto es prioritario el reinsistir en el tema de la Guardia Nacional? También hay temas que no están en estos 20 puntos y que son muy importantes. Por ejemplo, el de avanzar en la reglamentación del uso de las redes sociales. Por ejemplo, que se prohíba el uso de bots que formaron parte de la campaña negra, que se transparente quién paga esos mensajes que se reproducen en millones. En el caso del Facebook, por ejemplo, sí, cuando se publica, se tiene que decir quién mandó pagar tal o cual publicidad. Pero en el X, antes Twitter, ahí se reproducen a veces mandados desde Argentina, desde Estados Unidos, de otros países, millones de mensajes, como la campaña que se hizo en contra del presidente, tildándolo de narcopresidente, y queda impune. ¿Eso es importante? Pues claro que es. Y eso no está considerado. Ya no digamos el papel de los medios de comunicación y de los jeques mediáticos. Acuérdense, ahora que se han pasado a transmitir unas series que recrearon el asesinato de Paco Stanley hace muchos años, allá en junio de 1999, el papel que jugaron las televisoras para descarrilar la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, con un crimen que ahora se sabe fue un ajuste de cuentas por deudas del narcotráfico, pero que volvieron un asunto como si casi Cuauhtémoc Cárdenas fuera el que haya ido o hubiera dado la orden de que a ese comentarista, comediante, locutor, lo hubieran asesinado, pero que se usó políticamente. Pero eso no ha terminado. En estos meses anteriores, TV Azteca lanzó una campaña terrible en contra de los libros de texto, ¿se acuerdan? Diciendo que promovían el comunismo y que a través de los libros de texto se iba a adoctrinar a los niños en contra de México, y una serie de tonterías y barbaridades que repetían como pericos los locutores controlados por Salinas Pliego. ¿Esos son temas importantes? Pues claro que son temas importantes. Y eso pasa por analizar también lo que se dijo de la reforma electoral, que hay varios aspectos en donde incluso los aliados puede que no estén tan de acuerdo y que habrá que ver hasta qué punto avanzan. Por ejemplo, en el tema de la reelección. Ese es un tema importante que Claudia ha defendido, pero que no se le enfrentan, no se le declaran opuestos abiertamente, pero muchos de dientes para adentro mascullan que no debe prosperar, porque muchos de los que están ahí pues se han reelegido de legisladores ya muchos años, o alcaldes, etcétera. Cuando triunfó la revolución, pues el lema era sufragio efectivo, no reelección. Ese fue el lema maderista. Pero cuando Álvaro Obregón fue presidente, pues le cambió al lema, nada más le cambió una coma. ¿Y cuál fue el cambio? Sufragio efectivo, no, coma, reelección. Fue un pequeño detalle, fue nada más mover una coma, pero cambió todo el significado. Y Obregón se reeligió. Claro, luego lo mandaron matar y no pudo concretar su reelección, pero lo intentó y lo había consumado. Ahora la reelección está permitida en congresos locales, en Congreso Federal, en presidencias municipales. Está limitada o impedida en gobernadores y en presidente de la República. Pero pues ya han cargado el ratón, que se cuide el gato. Al rato van a querer
algunos gobernadores ya encariñados con el cargo, bueno, pues por una vez nomás, ¿qué tanto es tantito? Y luego pues ya se vuelve costumbre, así empezó. Y al rato pues puede haber afanes de eternizarse en el cargo, en la presidencia. Varios de los conflictos de la izquierda, por ejemplo, actualmente en Bolivia, pues tiene que ver con eso, que Evo insiste en que quiere ser otra vez presidente, y Luis Arce Catacora, que es el actual presidente, dice que no, y Evo dice pues que a Evo que sí, y otro dice que no, y ahí se traen un pleito, y a lo mejor es en ese pleito pues termina perdiendo la izquierda el gobierno en Bolivia. Ese es un debate histórico. Desde la época de Simón Bolívar, allá en la declaración que hizo, en la Cartagena, si no mal me acuerdo, él se pronunciaba en contra de la reelección de los gobernantes. Pero ese es un tema tabú, porque en algunos países, pues eso es la costumbre desde la izquierda, como es el caso de Cuba, o ahora de Nicaragua, o de Venezuela, no en todos los países donde ha gobernado la izquierda, que también es otro debate. Va a avanzar la determinación de prohibir la reelección, es un tema. ¿Hasta qué punto los diputados y senadores que forman parte de la Cuarta Transformación van a apoyar eso? Ya lo veremos. Y también en la reforma electoral pues hay asegúnes. ¿Los partidos que forman la Cuarta Transformación van a aceptar que las prerrogativas se les disminuyan a la mitad? Pues quién sabe, ya se verá, porque la reforma que se propone electoral dice eso. Y luego está el tema de la eliminación de los plurinominales, que eso ni siquiera está claro cómo sería, porque se dice hay que eliminar 200 plurinominales, entonces quedarían solo 300 diputados. Pero ¿cómo se van a elegir los diputados si ya no hay pluris? Hay dos versiones, con los actuales distritos y el que gane. Pues eso es muy particular, porque si eso fuera ahorita, Morena ganó 256 distritos, por lo tanto tendría el 84-85% de la Cámara de Diputados, con 256 triunfos, no habría pluris. En Estados Unidos, para elegir a los electores que votan a su vez por el presidente, se vota en los estados, y el que gana los electores en un estado se lleva todos los electores. Si en California ganan los demócratas por 51% y hay 30 electores, los demócratas se llevan los 30 electores. No hay representación proporcional. Por eso en la elección que ganó Trump, con el colegio electoral, Hillary tuvo 6 millones de votos más que Trump, pero Trump fue presidente por ese sistema en donde con ese sistema de votación no hay justicia, no hay proporcionalidad. Ahora bien, el otro extremo, se dice que se hagan listas por estados, listas. ¿Y quiénes entran? Eso es un sistema de representación proporcional directa. Eso es parecido a lo que existe en España. En España, si un partido gana el 35% de los votos, tiene el 35% del Congreso. Y si un partido gana el 10%, tiene 10% del Congreso. Si ahora aplicáramos ese sistema, Morena no tendría la mayoría calificada. Morena sacó en la elección de diputados el 50% para números redondos. O sea, tendría el 50%, porque una cosa fue la votación de Claudia y otra cosa fue la votación de diputados. Bueno, entonces, ¿nos conviene? Pues, quién sabe. Por eso este tema de la reforma electoral se tiene que analizar con mucho detalle. No es un asunto ahí de votar lo que sea, sin leer a fondo cada tema. Y eso es el plan C. Ahora, no se trata de olvidar que la gente votó por eso, pero se tiene que legislar con seriedad, con serenidad, con inteligencia estratégica. Además, pues, no se acaba el mundo el 1 de octubre. El 1 de octubre entra el gobierno de Claudia Sheinbaum, termina el de Andrés Manuel,
quiere decir que Claudia va a tener pues, todo el periodo siguiente para evaluar y presentar nuevas iniciativas o algunas de estas reformuladas o estudiadas adecuadamente. Hay temas que no se pudieron avanzar en el gobierno de López Obrador, pero que hay que avanzar. Ahora que hay crisis hídrica, que hay sequía, uno de esos temas es el agua, porque el uso del agua y las concesiones es lo que en parte genera muchas complicaciones para el funcionamiento de la sociedad. Otro tema es la minería. Los gobiernos neoliberales de Salinas y subsiguientes concesionaron el territorio nacional a empresas canadienses y de otras nacionalidades y pagan una miseria de impuestos, dañan mucho el ambiente y son grandes negocios para algunos magnates. Pero ya vemos cómo reaccionan incluso intereses transnacionales, como ahora que el presidente quiso limitar a la empresa Vulcan allá en Ciudad del Carmen, pues hubo hasta amenazas del Congreso norteamericano pretendiendo acudir al arbitraje internacional en el marco del Tratado de Libre Comercio. Los impuestos que pagan en Chile las empresas mineras son significativamente mucho más altos que lo que pagan en México. Ese es un tema importante, sí, se tiene que procesar también, y así podríamos avanzar en muchos otros aspectos. Todo eso hay que analizarlo, y también no hay que incurrir en excesos, como el que intentó Milei, que salió muy bravucón y anunció su plan de choque, y pues se enfrentó y su choque fue que fue a chocar contra la pared, porque se desgastó muy rápidamente, no pudo aplicar su programa de gobierno y ahora es un gobierno muy desgastado. Claudia no puede desgastarse rápidamente, al contrario, tiene que avanzar. Anima mucho el anuncio de hoy sea que se va a revisar, se va a discutir la reforma judicial, no se habló de las otras, pero que se van a presentar 3 que son de alto contenido social. Eso, en lugar de que a Claudia la desgaste o al gobierno naciente la desgaste, la va a fortalecer. Pero nosotros tenemos que evaluar cada uno de los temas y ver hasta dónde se puede avanzar específicamente, en qué grado, de qué manera y cómo se va a consolidar el nuevo gobierno. Claudia tiene que fortalecerse, llega con un alto nivel de legitimidad. Estoy seguro que cuando se empiece a medir, tan luego tome el poder, pues va a tener niveles de aceptación del 70, del 80%, así empiezan, así empezó Andrés Manuel. Hay una apreciación de la gente que se llama bono democrático, o sea, hay un periodo de tiempo en donde la gente espera que empiece a funcionar un gobierno, pero si no hay resultados, o si hay muchos problemas o muchos conflictos, pues se empieza a desgastar. Y acuérdense que parte del problema de las elecciones del 21 es que Andrés Manuel cayó como consecuencia de la guerra que se le orquestó, de la pandemia y de algunas declaraciones desafortunadas, pues en el nivel de aprobación, y todo eso fue factor que influyó en las elecciones intermedias del 21. Ahora bien, pues vienen las elecciones intermedias del 27. Ya empezó la campaña, ya, y pensar que la gente va a votar en automático igual es un error. La gente cambia, y cambia drásticamente, y véanlo en el caso de Durango o en el caso de Coahuila, que gobierna el PRI. En Durango gobierna el PRI, pero el PRI perdió las 2 senadurías de mayoría y perdió todos los distritos en Durango, a pesar de que lo gobierna. Y en Coahuila, la tierra de los dinosaurios, que así se le conoce, el PRI perdió las 2 senadurías y la izquierda avanzó muchísimo en Coahuila. Eso que le pasa a la oposición le puede pasar a la izquierda si no se actúa adecuadamente. Los votos no son vitalicios ni la gente vota para siempre,
de la misma manera, así como premia y reconoce y ratifica, también castiga. Y eso se vio o se ha visto en muchos gobiernos municipales. En algunos gobiernos municipales la derrota fue espectacular. Por ejemplo, ¿quién fuera a decir que allá en Uruapan, en Michoacán, tierra cardenista y morenista, le ganaran al actual presidente municipal un candidato independiente? O sea, no le ganó el PRIAN, le ganó un candidato independiente. La soberbia no aconseja. Ese candidato era de Morena, yo lo conozco, el compañero Manso, y pues lo menospreciaron, le dijeron sí, que se vaya de independiente, lo tiraron de alurias y que les gane. Pero no solo ganó el municipio, su compañera de fórmula ganó el distrito federal, o sea, hay una diputada federal independiente. ¿Quiere decir que en Uruapan se tomó una buena decisión? Pues claro que no. Si un personaje con una candidatura independiente en un municipio importante, porque Uruapan no es allá un municipio de 200 familias como hay algunos allá en la Sierra Sur de Oaxaca, no, es una ciudad importante, con mucha población, con una potencialidad económica, y un candidato independiente les gana, y les ganan también el distrito federal, quiere decir que ese equipo político que ganó era importante, y que el equipo que perdió, aunque tenía la marca de Morena, no pudo ganar, y que además era el presidente municipal que se quería reelegir. Pues entonces, ni modo que no se tenga una visión autocrítica. ¿En cuántas partes del país suceden ese tipo de asuntos? Y nosotros tenemos que revisar con cuidado para no equivocarnos. En fin, todo esto forma parte del debate que, les insisto, se tiene que considerar en la siguiente etapa, tomando en consideración los problemas que existen con el contexto internacional. Y estamos en un contexto que no podemos menospreciar. En América Latina hay una oleada progresista que se viene refrendando con ciertos reveses, pero ahora las fuerzas progresistas gobiernan, además de México, Guatemala, Cuba, Nicaragua, Honduras, Colombia, gobernaban Perú, pero hubo un golpe de Estado, Venezuela, Brasil, Chile y Bolivia, que es más del 80% de la población del continente. Pero en Europa, y ayer se ratificó, hay una oleada de ultraderecha. Hay una fuerza conservadora, ultraderechista, que tuvo avance importante, que no logró revertir a los que se les conocen como europeístas, es decir, los que están a favor de la Comunidad Económica Europea. Pero la ultraderecha es importante y tiene líderes, y intentan convertirse en mayoría en Europa, y tratan de contagiar sus procesos en América Latina. Milei es un ejemplo del tipo de ultraderecha que quieren consolidar. Aquí en México lo exploraron con Verástegui y no les funcionó, pero cuando hay desgaste de las fuerzas políticas, también hay nuevas fuerzas políticas que se abren camino. Nosotros tenemos que consolidar a las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda, y se tiene que evaluar el rumbo que tienen en el continente y en el mundo. Vamos a estar presentes, como lo hemos hecho durante muchos años, en el foro de Sao Paulo, que este fin de mes se va a llevar a cabo del 26 al 30 de julio en Honduras. Vamos a estar ahí en Tegucigalpa, compartiendo el balance de los procesos políticos del continente con líderes y mandatarios, dirigentes de todo el continente, de algunos otros continentes. Les invito a participar
con los gastos pagados por ustedes mismos. Ya saben que están abiertas las puertas si quieren ir, pero independientemente de eso, es necesario también evaluar. El triunfo de Claudia es un oxígeno para las fuerzas progresistas en el mundo, y lo digo pues sin exagerar, porque no es cualquier cosa obtener una ventaja de más de 30 puntos contra una coalición de derechas que apostó para derrotar, que contó con apoyos internacionales muy importantes, pero que no van a cejar en sus intentos. Si bien ahora están como zombies, todavía con el golpe sin haberlo asimilado, se van a reformular, se van a reorganizar y van a persistir, van a actuar con tenacidad para tratar de descarrilar el proyecto. Y nosotros no podemos subestimar a las fuerzas conservadoras, porque en algunos otros países han logrado recuperar el poder después de mucho tiempo. En Uruguay el Frente Amplio gobernó mucho tiempo y luego regresaron al poder los conservadores. Y lo mismo se puede decir después de la Revolución Ciudadana en Ecuador. Y lo están intentando en Colombia, combatiendo al gobierno de Gustavo Petro, y así, de muchas maneras, descarrilaron al gobierno de Dilma Rousseff en Brasil, o dieron un golpe de Estado contra el presidente Zelaya en Honduras, etcétera. Y no descansan, porque lo que les importa son sus proyectos económicos y hegemónicos. Y nosotros necesitamos, pues, al mismo tiempo prepararnos para la nueva realidad. Les invito a seguir evaluando todos estos temas. Ya no me dio tiempo de mencionar algunos que vienen en la presentación. Como es lógico, después del triunfo electoral de Claudia hubo un repunte en el nivel de aprobación del presidente, y yo creo que cuando él entregue el poder va a entregarlo con un nivel de aprobación similar al con el que inició, y va a ser un periodo histórico muy importante que hay que valorar. El legado de López Obrador está por evaluarse claramente, y nosotros tenemos que refrendarlo, sin caer en los excesos apologéticos del culto a la personalidad, pero sí es de justicia reconocer las gestas que significaron, gestas colectivas, el triunfo de López Obrador en el 18, y el trabajo que se dice fácil, se hizo y se cumplió en 6 años, y sobre todo pensando en lo que se va a hacer. Estamos contentos por el triunfo, pero también preocupados y ocupados por lo que está por venir. Hay que seguir con optimismo, avanzando con paso de vencedores, pero sin caer en la autocomplacencia, sin perder el espíritu autocrítico, y sobre todo avanzando con visión estratégica para que los proyectos que tenemos se vuelvan irreversibles y marquen para bien la vida de muchas generaciones. Estoy seguro que así va a ser si actuamos en unidad. Muchas gracias, compañeras y compañeros. ¡Viva Claudia Sheinbaum! ¡Viva! ¡Viva el presidente López Obrador! ¡Viva!